Nuevo episodio de un podcast seguro. Hoy nos acompaña Eric Martínez, CISO en Serunion España. Además de liderar la estrategia de ciberseguridad en una gran empresa, también dedica parte de su tiempo a formar a futuros profesionales y compartir su experiencia en conferencias. ¿Qué tal, Eric? Bienvenido a un podcast seguro. Es un placer tenerte aquí con nosotros. Placer es mío, muchas gracias por invitarme y nada, por poder estar aquí en este podcast compartiendo un poquito las ideas del sector, ¿no? De ciber. Sí, tanto. Y Eric, para nuestra audiencia, ¿te podrías hacer una pequeña presentación, sobre todo a cómo has llegado a este rol que tienes actualmente? Sí, sí, sí. ¿Queréis entrar un poquito más en detalle de cómo empecé en el mundo de ciber y así te sacamos también un poquito Claro, es esta rama, ¿no? sí, Pues sí. mira, yo empecé primeramente en el área de Germanswada, de Ruby, y ahí tocaba muy poquita parte de lo que es tema ciber, pero sí que en entorno internacional pues trataba algún tema, ¿no? De ahí ya salté a lo que sería Intracon, que es una empresa que colabora para HP, y ahí el dato curioso, ¿no? Es que justo yo al llegar a esa empresa, a las 2 semanas se fue prácticamente todo el equipo de IT. O sea que me quedé a cargo del equipo que era inexistente en ese momento y a partir de ahí que no tenía yo esa mentalidad de formarme o de crecer en el rol de management, pues tomé el cargo un poquito, ¿no?, de responsable de departamento y a partir de ahí fui mejorando, fui potenciando todo el departamento hasta que me incluyeron en los proyectos externos de Hewlett Packard, de HP, en la parte de ciberseguridad, que en concreto era de HP World Security. Y ahí pues me fue llamando cada vez más el tema, fui adoptando pues en el propio departamento, en la empresa, pues ISO 27000, proyectos de ciber más en detalle, ¿no? De securización de red, segmentación, simulación, hasta acabar donde estoy ahora en Serunión, donde actúo como CISO de Serunión. Y Serunión, al final, para los que no lo sepáis, entiendo que vosotros ya sí que lo conocéis, habéis visto un poquito, ¿no? Pero Serunión actúa como una empresa que su core principal es el catering, tanto en hospitales como en empresas, institutos, etcétera, y a la vez Serunión está absorbida por el grupo Lior, ¿vale? Entonces, nosotros tenemos aquí lo que es la parte de ciber y IT de España, pero también tenemos la parte global que está en Francia, ¿no? Con un SOCNOC, que ahora veremos un poquito más adelante. Y bueno, un poquito ha sido esta la trayectoria hasta llegar aquí. Parece sencillo ahora, ¿no? pero, pero ha sido un camino larguito. Una carrera acelerada, ¿no? Pasando de... Te obligaron, digamos, de alguna manera a tener ese management de ese equipo de IT y de esa Ujú, manera, pues saltas, bueno, acabaste al totalmente. final, pues, ser unión como CISO ahí. To- y yo creo que al final, para gente que ahora mismo no tiene en mente ese rol de management, ¿no? De dirigir personas, decir, ostras, pues yo no me quiero meter en fregados, ¿no? No me quiero meter en este tipo de gestión. Cuando una vez lo pruebas, te dan esta opción, al final ves que hay muchas cosas positivas, tienes un equipo a tu cargo, al final son personas que tú gestionas tanto a nivel de corporativo como a nivel de emociones, ¿no? Y el hacer esa piña y el crecer pues una empresa de forma conjunta, pues eso siempre es gratificante, ¿no? Y enriquecedor. Y al final esa carrera acelerada, ¿no?, que comentabas anteriormente, pues fue precisamente por esto, porque llevé al máximo lo que sería la parte de IT y de ciberseguridad de Intracon, llegué al máximo de lo que sería proyectos de HP allí y pues faltaba otro reto más, ¿no? Entonces se dio la ocasión y aquí estamos, ¿no? A día de hoy. Antes comentabas, Eric, la tipología de empresa que es Serunion, ¿no? Ujú. Como CISO de esta compañía que tiene operaciones distribuidas y tenéis contacto directo con servicios esenciales de la sociedad como pueden ser hospitales y colegios, ¿qué desafíos crees que enfrentáis a nivel de ciberseguridad en este sector de la restauración colectiva? ¿Cuáles son aquellas diferencias respecto a una compañía más enfocada al sector tecnológico? A ver, el principal desafío, como entenderéis, Ser Unión, somos un total de 27.000 empleados, entonces al final, como estamos divididos por toda España, es un poco difícil tener el foco en cada uno de los centros, ¿no? Como entenderéis,
crear un poco este nexo, crear estas políticas que sean de forma generalizada, al principio es un poco un reto hasta que logras estandarizarlo. Yo creo que esto es lo que más resaltaría, ¿no? Y yo creo que cualquier entorno, cualquier otra empresa que tenga de manera segmentada por todo el territorio nacional o internacional, pues al final un poco es el desafío, ¿no? El tener un poquito todos la misma línea en este tipo de procedimientos o acciones a seguir, ¿no? ¿De acuerdo? Y al fin y al cabo, ¿te has encontrado alguna vez con algún incidente o algún riesgo cibernético, em, así que fue peliagudo? O sea, sin entrar en detalle, entiendo yo, Ujú. porque al fin y al cabo es confidencial o así, que de ahí sacaste alguna experiencia, ¿de acuerdo? O alguna lessons learned, vayamos a decir, que desde ese momento aplicas en tu día a día, quizás. Mira, hay uno que es, de hecho, es muy reciente ahora, que es por el tema de la IA. Ya no tenemos tanto, y por otros CISOs que he hablado, el típico ataque de phishing, ¿no? El típico intento de engaño para obtener información confidencial, sino que lo escalan a un nivel más allá, ¿no? Pues tema de deepfake o tema de cambio de voz. Entonces, aquí nos enfrentamos a un nuevo reto en el que actualmente pues en las ISO 27000 o en las NIS pues no tienen en cuenta tanto este foco, ¿no? Yo creo que al final esto sí que se ha de ir implantando nuevas políticas, nuevas medidas para que no ocurra una tesitura como la que os voy a contar ahora, ¿vale? Imaginaos de que vosotros estáis en el departamento financiero y necesitáis realizar una transferencia, ¿vale? Vosotros notáis alguna cosa rara en el correo electrónico, conforme la firma, el contexto no va acorde a lo relacionado con anteriormente y decidís hacer una llamada. Esa llamada tiene esta IA, ¿vale? Esta IA donde os cambia la voz y directamente coge el de la otra persona. Y a partir de aquí, claro, ¿cómo detectáis si no tenéis una palabra clave o si no tenéis un procedimiento de cómo actuar, ¿no? Suena un poquito caótico, ¿no? Suena un poquito futurista, pero realmente el hecho de clonaros, por ejemplo, actualmente vosotros que estáis en el podcast, es muy sencillo. Con un vídeo de 10 segundos, 5 segundos ya os pueden clonar la voz. ¿Quién nos garantiza esta seguridad, ¿no? Entonces, al final aquí la metodología a seguir es tener pues palabras clave, ir cambiándolo y sobre todo doble verificación por correo, por llamada, por cualquier mecanismo que nosotros utilicemos de recurso para hacer de palanca, ¿no? Y esto va a ir a más, obviamente. Ahora aquí comentabas, Eric, el papel de la IA, mirando un poco hacia un futuro cercano, 5 o 10 años, la IA seguramente va a cambiar la forma en la que entendemos lo que es la seguridad digital y la ciberseguridad. ¿Cómo imaginas el futuro de esto? ¿Crees que va a ser más un aliado estratégico para los equipos de ciberseguridad o va a ayudar más a los atacantes? Claro, aquí es un arma de doble filo, porque lo que tú intentas hacer como protección de ciberseguridad con ChatGPT o con alguna herramienta en concreto de SIEM, ya lo ha probado antes el hacker, ¿no? Entonces, al final, estáis utilizando los dos la misma herramienta y al final es quien tiene más potente este tipo de IA, ¿no? Sí que es verdad que nos va a ayudar bastante por el hecho de todos esos ataques preventivos, vamos a tener un histórico y se va a basar en esto, en el modelo predictivo, ¿no? Al final nos va a ayudar bastante. Con el hecho de formaciones, ¿cuál es el eslabón más débil en una empresa? Pues esa persona que no tiene tanto conocimiento y que al final cede información confidencial, una contraseña, etcétera, y a Sí, sí. partir de ahí un escalado de privilegios. Eso, ¿cómo puedes controlarlo al 100%, ¿no? Pues yo creo que con esta era que nosotros vamos a entrar, pues la IA va a ser capaz de detectar a estas personas, los puntos débiles de infraestructura, de software, pero a la vez también va a ser un riesgo por esto, porque a la vez que nosotros lo utilizamos, pues los atacantes también, ¿no? Y lo que estabas mencionando antes de tener esa palabra clave para Ujú. interactuar con una persona, ¿eso también lo aplicas en tu ámbito familiar? Eso sí, es un poco paranoico, ¿no? Pero sí, sí, lo estamos trabajando, el tener esta palabra clave, porque al final
se puede creer una persona, ostras, ¿a mí qué me van a atacar, no? Si soy un Mindundi y hay personas muchísimo más famosas. Pues la realidad es que te utilizan a personas pues que somos normales y corrientes para hacer de palanca y para, a través de nuestro número de teléfono, a través de nuestro correo, pues intentar hacer X ataques, ¿no? Y utilizarnos de intermediarios. Entonces, bueno, siempre va bien esta tesitura, ¿no? Ponernos este contexto. Y también ahora me has hecho recordar, hablando de casos donde realmente lo hemos visto crudo, esto más en el ámbito familiar, ¿vale? Yo tengo algunos conocidos de que sí que han tenido pérdida de DNI y a partir de aquí hemos visto muchos casos también públicos en el que pues te suplantan la identidad, te piden préstamos. Aquí no sé cómo vosotros opináis, pero el hecho de perder el DNI y no poder realizar acciones inmediatas para cortarlo es un problema que se Desde luego. necesita solventar, ¿no? Por ejemplo, no me acuerdo en qué país, pero lo estaban intentando aplicar el hecho de que cuando tú perdieras tu ID card, aquí en España el carnet de identidad, el DNI, pudieras ir a la policía y que en ese momento se expirara y te dieran como un ID nuevo. De esa forma, por mucho de que lo intenten subir a cualquier plataforma, tendrá un ID expirado. Por lo tanto, no van a poder realizar nada. Y el tema más tema legal, ¿no? Por el tema del banco, cuando te piden este tipo de préstamos, al final también tienes que entrar en un proceso de burocracia. Todo esto, ojalá toquemos madera que a ninguno nos pase, ¿no? Pero es un proceso muy tedioso. No sé si habéis tenido vosotros algún caso así también en el ámbito personal, familiar, etcétera. Yo aquí, relacionado con esto, creo que el camino a seguir es lo que ya presentaron hace unos 6 meses, creo aproximadamente, del DNI digital. Es decir, traspasando a este aplicativo, esta Ujú. problemática yo creo que desaparecería. Claro, pero ¿quién te asegura de que con el DNI digital no pueden accederlo una vez te roben el móvil y utilizando un doble factor? Al final es delicado, ¿no? Todas estas medidas, obviamente, cuantas más medidas le pongas al atacante, mejor, porque si solo tienes lo básico, pues va a ser pan comido, ¿no? Y de hecho, un poco ligando también esto a nivel de empresas, ¿no? Muchas empresas utilizan pues MFAs, pero realmente tenemos que ir avanzando y utilizar un tercer o cuarto método, ¿no? Sé que vosotros lo conoceréis, utilizar un MFA al final es tedioso, ¿no? Para el típico usuario pues de contabilidad o de marketing, ostras, es que me tengo que validar cada día, pero al final no ve siempre lo que serían esos resultados, ¿no? Diarios de, ostras, un día más de que no me entran a la cuenta y estoy seguro. Mm. Y aquí respecto al MFA, ¿no? Siempre hablamos de, tienes el usuario, pones la contraseña y después tienes ese doble factor de autenticación, que puede ser el OTP típico por correo electrónico, el código de SMS, la aplicación, etcétera. Pero no, hay también ese concepto filosófico, ¿no? De, oye, ¿esto es realmente un doble factor de autenticación o un multi-step single authentication, ¿no? Al fin y al cabo, lo ideal sería que te pidieran ambas cosas a la vez. Esto, por ejemplo, Exacto. yo me lo he encontrado en algunas exchanges, por ejemplo, de Ujú, criptomonedas, que eso sí que, por ejemplo, te pedían el código por correo que te han enviado en correo electrónico y el código del doble FA de la aplicación a la vez, una vez has puesto tú la contraseña, ¿sabes? ujú. Es decir, ya es como un triple factor, pero es que Totalmente. el segundo te lo están pidiendo a la vez, Es con que un al tiempo final, limitado. claro, al final esa es la mejor casuística, porque si el atacante por lo que sea tiene tu dispositivo móvil, vale, pero necesitará ese tercer método que a lo mejor es el Face ID. ¿Qué hace, no? Entonces, Sí. todo lo que sea incentivar eso es genial, ¿no? Exactamente. El Totalmente. riesgo cero sigue existiendo. Ah, oye, sigue sin O sea, existir, perdonad, mejor exacto. dicho, sigue sin existir, pero bueno, cuando van saliendo cosas. Y ahora ya ligándolo un poco más a nivel empresarial, tú comentas, ¿no? Que actualmente tienes ese rol de CISO. Lo hemos comentado muchas veces en un podcast seguro. Al fin y al cabo, el rol de CISO ya no es un rol técnico, es un rol de liderazgo, de entender muy Correcto. bien negocio, ¿no? Para conseguir que ciberseguridad, su área, que depende de él, pues sea un partnership estratégico para negocio. Ujú. Así que aquí yo te lanzo una pregunta que es, ¿qué es lo que consideras tú más importante en un CISO?
En un CISO lo más importante es que su rol, como tú bien has dicho, que antes no tenía tanto protagonismo, ahora tiene que hacer de nexo entre el área de negocio y el área técnica. Si no es capaz de hacer eso, al final esa cualidad la va a tener que trabajar mucho para llegar a eso, ¿no? Pues sí que es verdad que antes era muy técnico, pero ahora pues has de llegar al negocio, has de hacerles entender pues el número de ataques, el número de mejoras que tenéis, a nivel de budget también, de gestionarlo. eh, Entender esa comunicación, ese nexo es, yo creo que es vital, ¿no? Exactamente, Aquí, totalmente. tirando un poco del hilo de la pregunta de Mark, como CISO, además de liderar todo lo que es la estrategia de ciber, también seguro que te has peleado con normativas, ¿no? Como ISO 27001, como comentabas antes, ENS, DORA, RGPD, etcétera. Aquí, muchas compañías ven el compliance como una obligación, una mera obligación. Bajo tu punto de vista, te preguntamos, ¿cómo logras que el cumplimiento normativo y la gestión de riesgos se convierta en un valor para negocio y no una carga burocrática, una molestia? Claro, al final yo creo que aquí va un poquito más de reconocimiento, ¿no? Si, por ejemplo, la organización pues ha pasado todos los parámetros de la NIS, pues ya te acredita como organización en la hora de intentar ir a un contrato. Tú tienes más preferencia porque tú tienes esto que demostrar, ¿no? Que tú tienes una seguridad, tienes una NIS, una ISO en respecto a otro competidor, ¿no? Entonces, a lo mejor ese enlace, ¿no? De decir, esto nos va a resaltar más que la otra persona, lo ven con buenos ojos. Luego está la parte tediosa, ¿no? De pasar todo este análisis de riesgos, pasar todo lo que procede, ¿no? Y al final también es de obligado cumplimiento. Por ejemplo, con la NIS 2 lo que indica un poquito es esta cadena de proveedor-cliente, ¿no? Si yo estoy seguro, también me garantiza de que el cliente o proveedor también, ¿no? Entonces, el hecho de realizar estos assessments, tanto uno como otro, garantiza un poco esta rueda y también da un poquito de calma a lo que es la parte de dirección. Así que respondiendo un poco a la pregunta, es eso, reconocimiento y un poquito de garantías, ¿no? Respecto a este tipo de compañías o servicios. Fin y al cabo, también estando en la Unión Europea, que es un entorno muy regulado, ¿no? A veces son trabas burocráticas que hay, todo esto va muy lento, pero yo creo que a la figura del CISO o al sector de la ciberseguridad en general le ha ido bastante bien, yo creo, el tema regulatorio, ya que los CISOs que lo han hecho bien lo han cogido como una oportunidad para Totalmente. avanzar dentro de su área. Aquí haciendo un poco de abogado del diablo, ¿no? Es, por esta parte sí que nos va genial, pero por otra, al final en Europa somos Mister Regulación, ¿no? Sí, Entonces, por el claramente. tema de la IA, sí que va muy bien todo esto, porque al final la empresa necesita tener por escrito, bien garantizado, de que esa información, a lo mejor que se va a subir de forma confidencial, no van a ir a parar a terceros, ¿no? Pero por otro lado, pues nos impide, pues a lo mejor aquí en Europa, de no tener una potencia de una empresa Sí, en el sector de IA, ¿no? totalmente. Entonces es un poco arma de doble filo. Claro, al fin y al cabo yo creo que estaría bien, ¿no? Si viviéramos en un mundo cerrado que se llamara Europa, pero al fin y al cabo, como existen otros, bueno, otros jugadores como Estados Unidos o China, que al fin y al cabo este tema regulatorio pues les da más igual, entre comillas, al fin y al cabo compites contra ellos y son ellos pues Mente. los que están sacando todas estas nuevas IAs generativas que están revolucionando bueno, el mundo actualmente. Totalmente. De hecho, por el tema de la IA, al final, por mucho de que te garanticen a nivel contractual, luego realmente, tanto a nivel personal como en ámbito empresarial, nadie se podría poner la mano en el fuego de que esa información realmente está tan segura, ¿no? Y protegida. Y yo creo que al final esto sí que va a ser un más, va a ser un required de decir, todas las empresas van a utilizarlo. Con el simple hecho, por ejemplo, el tema del assessment, cuando nosotros recibimos un assessment, has de hacer todo el proceso manual. En cambio, si tú tuvieras una IA donde tienes toda la información almacenada, ya automáticamente da la respuesta, ¿no? O incluso entre dos empresas que tengan IAs y que se interaccionen entre sí y decir, vale, pues tienes esto, no tienes esto. Yo creo un poco así va a encaminarse el futuro, ¿no? Y para acabar cerrando esta carpeta sobre el tema de las normativas, aquí tengo una pregunta a nivel personal que me entra curiosidad, que es que cuando, por ejemplo, aparece NIS 2, Ujú.
¿tú te apoyas, por ejemplo, del equipo de compliance, por ejemplo, para verificar que efectivamente te pueda aplicar o no esta nueva regulación a, a tu sector o a tu propia empresa para empezar a tener que aplicarla por obligatoriedad? Claro, aquí inicialmente, por el tema que dieron de la NIS 2, ¿no? De la normativa europea, sí que dio una pequeña coletilla de lo que serían los sectores críticos. A partir de ahí sí que nos pudimos apoyar en compliance, entre los dos debatirlo si afectaba, si no. Lo que sí que compartiendo con otros CISOs he notado pues que hay un poquito de descontrol, ¿no? Porque ninguna entidad sabe realmente cuándo se va a llevar a cabo, fechas o cuándo te van a auditar, ¿no? Entonces, por este lado sí que genial y desde el minuto uno tomamos partido en realizar todas las acciones correspondientes y más alineados ahora con la ISO 27001, que prácticamente muchas de estas ya los cubre, ¿no? Entonces, por este lado genial, por el otro lado no tan genial, ¿no? El hecho de no tener el día concreto, a lo mejor un poquito los next steps a seguir en cuanto a regulación, ¿no? Seguro que a lo mejor otros invitados que habréis entrevistado, entiendo que también, ¿no? Por el mismo ámbito de no tener conocimiento, o también os habrán comentado, ¿no? Sí, al fin y al cabo nos han comentado un poquito lo mismo, ¿no? Que entendemos la norma que aplica. Ujú. A veces la duda de, oye, ¿nos está aplicando o no? Y después, ¿cuándo entrará en vigor y nos pueden venir aquí a Efectivamente. auditar? David, por ejemplo, está en el sector financiero y él, como le aplicador, ahí está todo mucho más arreglado y lo tiene mucho más Ah, claro todo esto. ahí sí que no hay, tu tía. Lo estamos sufriendo a diario. Ya me imagino, ya. Muy bien. Bueno, hablando aún de la IA, ¿no? Es un riesgo emergente, pero ¿tú cómo decides en Serunion qué tecnologías emergentes? Porque hay muchos proveedores, ¿no? Ujú. De seguridad. ¿Tú cómo al final acabas decidiendo para qué solución ir o a qué otra? Sí, tomar un partido por una o por otra. Sí, Al final, apoyarte mucho en tema de assessments, auditar muchísimo dónde va esta información, cómo tratan estos sistemas de seguridad, qué pueden aportar. En base a eso, tomar una decisión. Pero obviamente hay muchos players y cada vez hay más, ¿no? De diferentes ámbitos. Pero esto es lo vital, ¿no? Si pueden aportar valor y si sobre todo va en relación a lo que serían las políticas de grupo, ¿no? En la misma línea, pues bienvenido sea todo lo que sea ayudar, ¿no? Pero siempre cumpliendo unos ciertos campos mínimos. Por ejemplo, por ChatGPT, Copilot, pues obviamente muchas más empresas tiran más por Copilot porque al final tienes ahí tu propio tenant en Microsoft, lo tienes más seguro, tienes un contrato de por medio, ¿no? En cambio, pues ChatGPT a lo mejor no, porque no tienes controlado esto, ¿no? Entonces, muchos players aquí a nivel español, pues estamos tirando más por Copilot hasta que no haya una regulación un poquito más en detalle, ¿no? A nivel de empresa. Genial, Eric. Pues ahora sí, última pregunta para ir cerrando este bloque de liderazgo y tu papel como CISO. Te queríamos Ujú. preguntar antes, en el inicio del podcast, comentabas tu etapa profesional previa antes de llegar a CISO y comentabas pues eso, que empezaste en soporte, luego en administración de sistemas, más tarde ya un poco más en gestión de proyectos IT y ahora pues en tu rol como CISO. ¿De qué manera toda esa experiencia previa a llegar a tu rol actual te ha influido a la hora de liderar pues una compañía como Serunion? ¿Has tenido Hombre, alguna todo cosa suma. positiva? Que digas, ostras, eso que aprendí en su día lo Ujú. estoy utilizando hoy. Sí, sí, sí. Al final todo suma, de todo coges un granito de arena. Pues, por ejemplo, de Intracon, pues cojo esta parte de liderazgo, esta parte de gestión de equipos, esta parte de pues proyectos internacionales, de la época más de administrador de sistemas, pues ya tienes conocimiento de las casuísticas que pueden haber, de los incidentes más recurrentes y al final cómo se procede, ¿no? A partir de ahí coges y ya tomas un poquito el procedimiento y la normativa que se va a establecer, ¿no? Entonces, al final, para hacer un poco resumen y para aquellos que quieran ir a ese camino de CISO, ¿no? El hecho de ir escalando posiciones, vas a ir cogiendo pues proveedores que han tenido confianza, porque
te han resultado pues muy positivos, ¿no? Vas a coger esas experiencias, vas a impartir las normativas y sobre todo vas a coger nuevas experiencias, ¿no? Y siempre vas a estar un poquito alerta en lo nuevo que salga del sector y al tanto de nuevas personas que te recomienden pues, nuevos servicios, nuevos procedimientos, etcétera, ¿no? Al final aquí nunca se está sabido al 100%, ¿no? Y Mister Regulación, Mister Conocimiento es lo que llevamos día a día. Vosotros lo sabéis, al final, que vamos a ritmo de años luz, ¿no? Sí. Y a esa gente que está empezando, que ahora comentabas, a nivel Ujú. académico de formación, ¿les recomendarías seguir algún camino en especial? Mira, aquí, por ejemplo, te abro también el melón, ¿no? Porque ya sabes que yo soy CISO y también soy profesor de ciberseguridad en grado medio superior, ¿no? Yo, por ejemplo, ¿por qué estoy haciendo estas dos cosas? Porque al final el hecho de poder estar en el ámbito profesional, en el ámbito más de seguridad de empresa privada y poder trasladar todo esto a nivel actual a los alumnos, pues lo ven con buenos ojos, ¿no? Porque muchas veces sí que en la institución pública ya sabemos que vamos un poquito años atrás, ¿no? Ese conocimiento, vamos poco a poco y no vamos tanto al día. ¿Qué recomendaría yo un poquito esta ruta de seguir? Pues obviamente el hecho de que puedan tener prácticas de empresa lo antes posible. Yo, por ejemplo, en este caso seguí el área de ciclos formativos y no tanto de bachillerato y universidad, no seguí ese camino. Y la verdad que me fue bien, porque el hecho de ya tener ese primer contacto con lo que sería una empresa, un entorno real, unas explicaciones al día, ¿no? Te va cogiendo experiencia, va aumentando. Entonces, por ámbito académico, todo lo que se pueda profundizar en ciber y IA, porque va a ser lo que va a estar en el mañana, y por ámbito profesional, cuanto antes puedan tocar esta parte de ciber, aunque sea pues tocando cosas de primer nivel, de analista, etcétera, ya tendrás esa experiencia, ¿no? Cuanto más tardes en dar ese salto a este mundo ciber, pues quizá más te va a costar. Ya. Y qué r para llegar a CISO, ¿cómo lo harías? Si tuvieras que Para llegar a empezar de CISO nuevo. estando en el rol de o siendo estudiante, ¿te refieres? Bueno, no sé, o sea, el ABC para ser CISO. A ver, el ABC hay muchas casuísticas, ¿no? Pero yo lo que diría es, por ejemplo, si estás en el área lo más normal, atención de ticketing, L1, L2, ¿no? ¿Cómo haces el salto? Pues intentar pasar, intentar saltar, cambiar de empresa a IT Administrator o IT Specialist. A partir de ahí, sobre todo, empaparte de proyectos, levantar la mano, porque mucha gente lo que pasa es que va así, ¿no? Va muy centrada, te dicen el proyecto y lo realizan. A veces también, y al menos a mí es lo que más me ha servido, echar un poco la vista atrás, mirar 360 y dar recomendaciones, ¿vale? Yo prefiero que en esto podríamos mejorar, en esto otro podríamos adaptarlo, etcétera. Un poquito ha sido esto, ¿no? Lo que me ha ayudado a ir saltando de rol con tanta rapidez, ¿no? El hecho de no estar tan centrado, sino mirar un poquito 360 y ver cuáles son las necesidades reales del negocio y de la parte de IT. Mientras una persona pueda relacionar negocio e IT, va a poder dar el salto muy rápido, no tanto técnico, ¿no? Recuperando un poco tu rol como profesor que comentabas antes, ¿crees que aquí tenemos falta de talento? ¿Crees que faltan perfiles? Mira, esto precisamente tenía el dato, dejarme que lo mire un segundito en el móvil porque la verdad Sí, es impactante eh, a ver, la cantidad de profesionales que faltan a nivel mundial. sí. Y también comentabas en un artículo de Daily Pool que incluso aparte de que faltan muchos, muchos se van debido Exacto. a que encuentran mejores condiciones afuera. Mira, para dar los datos y recuperando un poquito, hacen falta 4,8 millones de posiciones de ciberseguridad en todo el mundo, ¿vale? Esto es un artículo de Forbes que lo podéis ver, que se trata sobre la crisis de ciberseguridad. Entonces, faltan muchos perfiles de ciber y cada vez van a faltar más, ¿no? Si no se van formando. Sí que es verdad que esa curva ha ido un poquito cambiando y hemos ido aumentando en el sector de ciberseguridad y sobre todo porque dan el salto, porque al final, como es un perfil tan demandado, prácticamente, y vosotros lo sabréis, cada 2 por 3 recibís ofertas por LinkedIn
sobre mejoras de posición, mejoras de salarial, y al final eso llama mucho, ¿no? Yo lo que recomiendo, si tuviera que dar un tip, ¿no? Es gana primero título, aunque no tengas tanto salario, y a partir de ahí te trazas tu futuro, ¿no? Te trazas tu línea. Y sobre todo que te llame el proyecto. Sí, o sea, más al principio, ¿no? Para nuestra audiencia, los más jóvenes, que se centren más en estar donde pueden aprender más que por el dinero en sí. Efectivamente. Exacto, y priorizar eso, mejor rol, ¿no? Pues sí, va a pasar de IT Technician a IT Specialist, pero por un cambio salarial muy poquito, mejor eso que no dar el mismo salto de la misma rol por más cantidad económica, ¿no? Eso también hace mucho. Y en una empresa, ¿cómo formas tú a la Ujú. gente en ciberseguridad, al resto de empleados? Al fin y al cabo estás hablando de 27.000 empleados, ¿no? Es una cifra que asusta. ¿Cómo lo formamos? Al fin y al cabo, cada uno puede ser un vector de entrada para un posible Claro, ciberataque. aquí tenemos que tener en cuenta dos cosas, que tú tienes equipo interno y luego también tienes equipo externo, un SOC NOC, donde te ayuda en todas esas operaciones de ticketing, de casos más sensibles, ¿no? Para los que no conozcan, al final el SOC es la parte más de ciberseguridad y el NOC es más parte de network, ¿no? Van un poco entrelazados los dos. Entonces, al final, el hecho de la formación es coger a cada uno en cuál es su área especialista. Pues mira, yo soy especialista en pentesting, yo soy especialista en el área de compliance, potenciarlo sobre todo también que cada uno tenga un poquito de conocimiento de las cosas mínimas si, por ejemplo, el SOC NOC no estuviera, para no depender en caso de que ellos fallaran, ¿no? Al final, eso yo creo que es básico. El plan formativo nunca se acaba realmente, porque siempre le estás enseñando, obviamente los primeros meses son los más arduos, ¿no? De hacer ese traspaso. Y luego sí que, pues en referencia a dónde se vaya enfocando mejor esa persona, le das más conocimiento. Pero sobre todo apoyarte en eso, ¿no? En tener equipo externo, interno y hacer ese mix. Y esos primeros meses que son los vitales, ¿no? ¿Haces alguna especie de plan de awareness o de formación ah, que te resulta muy útil o muy interactivo para el resto de empleados que no vean las formaciones de ciberseguridad como aburridas? ¿No? Esto de gamificar las formaciones. Claro, yo aquí no les pongo ahí en la típica aula, ¿no? Les doy la clase durante 8 horas, sino que sí que trato de saltar esto para que me acompañen en situaciones de ciber del día a día y que también puedan ver cómo se actúa. Yo creo que ahí prestan muchísima más atención que no el hecho de explicar el ABC, ¿vale? Entonces, en ese tipo de casuísticas, ellos tienen el propio interés en ver cómo evolucionan y poco a poco les va soltando cuerda para que ellos tomen partido y se lancen un poco al rodeo y ataquen pues esa situación, ¿no? que tienen en el día a día normal. Yo creo que al final es un poquito de ceder confianza y ellos también puedan responder bien, ¿no? Claramente. Y aquí también, Eric, te quiero hacer una pregunta, que cuando, por ejemplo, tú aterrizaste como CISO en Serunion, eh, ¿notas realmente esa curva de aprendizaje en entender bien el negocio para de esta manera ser ese interlocutor, ¿no? En la parte de IT y negocio. Es una parte que tú ves, ostras, aquí es donde yo tengo que poner el foco una vez entro en una nueva empresa. Totalmente, totalmente esto porque al final cada empresa tiene su core. Por ejemplo, si das el salto de una, en este caso que es de catering, a la que venía, que era más pues tecnológica, al final el core va a ser totalmente distinto. Vas a tener que centrarte, vas a tener que alinearte objetivos con negocio para sobre todo ir enfocado y no ir en una mala trayectoria, ¿no? Porque si no, obviamente, no va a ser un win-win en este caso. Entonces, aquí, Eric, te lanzo una pregunta, ¿no? Hemos estado hablando de que tú pones el foco al aterrizar en una empresa, Ujú. ¿no? A entender bien el negocio y es muy importante sobre todo para un rol como CISO. Pero tú si tuvieras que diseñar desde cero una estrategia de ciberseguridad, ¿por dónde te centrarías una vez ya has entendido el negocio? Aquí yo creo que siempre te has de alinear un poquito con los estándares, ¿no? En este caso cogería lo que sería la ISO
y ver sobre todo tema de políticas de seguridad. Si hay, pues aquí ya tienes procedimientos para crear. Tema de pues, MFAs básicos, doble factor de autenticación para toda la empresa. Entender cómo trabajan, porque al final sí que en muchas empresas a lo mejor lo que puede suceder es que departamento de marketing utiliza OneDrive, departamento de finanzas utiliza pues el Google Drive, ¿no? Cada uno tiene su propia herramienta que no lo comunica y que al final cada uno va a la suya. Aquí lo crucial es ir alineados, que todo el mundo utiliza la misma herramienta. Y sobre todo, si tienes herramientas expuestas a Internet, poner un WAF, poner algún tipo de bloqueo, ver también estadísticas, ostras, ¿por dónde nos están atacando, no? Lo crucial, lo primero, si me tuvieras que decir algo, es un análisis de riesgo y a partir de aquí tomas partida por cuál es lo más crítico y vas haciéndolo escalonado, ¿no? Porque en un año a lo mejor no te da tiempo a hacer todo el proyecto que tienes en mente, es un poquito más a largo plazo, ¿no? Pero este análisis de riesgo tiene que ser crucial. Sí, al final entender el negocio y los riesgos que tiene asociados a él, ¿no? Los procesos más Ujú, críticos vinculados y cuáles son los activos más valiosos. Aquí, Eric, te correcto. quería preguntar, relacionado también un poco con esto, ¿en Serunion tenéis algún tipo de procedimiento o alguna forma en cuanto a la gestión de incidentes? Es decir, ¿nos podrías explicar alguna experiencia sin relevar datos confidenciales, está claro, donde una buena preparación en respuesta a incidentes, pues hoy os haya marcado la diferencia y os haya hecho, pues, sacaros el sombrero? Totalmente. Aquí sin entrar un poquito tanto en detalle, al final, mientras tienes este equipo shock knock externo, un buen SIEM, ¿vale? Una buena acción preventiva siempre te va a salvar, ¿no? Y en algunos casos sí que gracias a este tipo de acción preventiva nos han caído ciertas páginas web o ciertos servicios que realmente son vitales, ¿no? Entonces, al final aquí, porque hay que apostar, porque hay que luchar por este tipo de sistemas herramientas, todo lo que queráis añadirle aquí, de carácter preventivo, ¿vale? Siempre apoyar esto para que el día que tengamos el incidente encima, no sea que atacamos el incidente, sino que antes ya lo hemos visto, ¿no? Pero sí, sin entrar tanto en detalle, al final, por este tipo de herramientas nos ha salvado pues el hecho de cualquier tipo de aplicación corporativa que se utiliza en el ámbito de negocio pueda continuar correctamente, aunque sufra algún tipo de acción maliciosa, ¿no? Lo importante es ser resiliente, ¿no? Porque ciberatacado vas a ser ciberatacado en algún momento. Exacto, exacto. Sobre esto, ¿os cuesta mucho obtener, en general, esto ya es más una visión más transversal de los CISOs? Al final, es un hecho público que muchos comités de dirección, pues, no acaban de hacer buenas migas con lo que es la seguridad y hasta que no pasa algo no reaccionan. Personalmente, ¿tienes algún trick o alguna estrategia para convencer a la dirección de la compañía que invertir en ciberseguridad, es importante y no solo reaccionar? Dar datos 100%. Tú tienes los logs de un firewall, los logs de un WAF. Tenemos 4 millones de ataques, tenemos tanto. ¿Quieres que uno de estos ataques paralice el negocio? Esto es lo que nos costaría si paraliza durante una semana el negocio. Ostras, ahí se le ponen los ojos como bombones de platillo. Entonces, a partir de ahí sí que ceden. Obviamente no todos se ceden de primera, ¿no? Y muchos lo ven como un coste y no como una oportunidad de mejora, pero al final un poquito hay que enseñarles eso, ¿no? Si hay alguna ocasión en la que no invierten, pues obviamente cuando luego venga el problema, ahí ya tienes cheque en blanco, ¿no? Como digo yo. Traducir ese lenguaje técnico, ¿no? A ese lenguaje que el comité de dirección, pues, puede llegar a entender y de esta manera convencerles mediante, pues, números, ¿no? Como has comentado, datos que los Exacto, números, pues, todo el mundo los entiende y más cuando totalmente. ese número es dinero. Qué pena. Efectivamente. Eso sí que llama la atención en el comité. Sí, sí, sí. Pero bueno, a veces es como complicado, ¿no? O sea, desde mi punto de vista, en plan, ostras, este ciberataque, si se hubiese ocasionado, ¿de acuerdo? Estamos recibiendo tanto, un tanto por ciento, pues puede realmente ser exitoso, afectar a tal aplicación de negocio que está vinculada a tal proceso que, oye, pues mira la facturación que nos conviene. Ostras, pero sacar, digamos, ese dato económico, el impacto económico em,
que pueda ocasionar el ciberataque es complicado, ¿no? Es A veces complejo, como no es discutir tan... mucho y tal y Sí. reflexionar eso. No es tan accurate, sino que lo haces un poquito más a gran escala, porque al final no tenemos equipo especialista en justo mirar cuánto podría producir eso, ¿no? Pero sí que te apoyas pues en equipo de finanzas, te apoyas un poquito en equipo de SOCNOC, ¿no? En ver este tipo de estadísticas y a partir de aquí cruzas, ¿no? Pero hacer este tipo de ejercicios yo lo recomiendo mucho y al final abre los ojos en mejora de todo el entorno productivo de ciberseguridad. Sí, porque incluso tú aquí, em, realmente lo ideal, aparte, digamos, de traducir este mensaje técnico al a Al este comité negocio. de dirección, sí, a negocio al Ujú. fin y al cabo, pues hacéis ejercicios de cibercrisis con el comité de dirección y demás para que puedan ya estar preparados, ¿no? O sea, entrenar para el día del partido. Totalmente. Pero vamos, esto es un básico para todas las empresas. Es el típico simulación de phishing, ¿no? Hasta lo que podría ser, pues lo que te exige al final la ISO 27001, ¿no? Un plan de recuperación de desastres y al final tienes que probarlo. Tienes que probar todas estas casuísticas, ¿no? Si sale bien, genial. Lo que pasa es que sospecha un poco, ¿no? Porque no todo suele salir bien a la primera. Si sale mal, no hay problema. Vamos a ver en qué tenemos que mejorar, que al final es lo normal y habitual. Que lo hagas muy bien, seguramente salgan lessons learned de ahí igualmente. Totalmente, Siempre esto no para de totalmente. evolucionar, así que ahí estamos. Y siempre en Serunion, pues estos son grandes compañías, ¿no? Pero si ahora mismo tú, Eric, tuvieras que darle 3 tips rápidos de lo mismo que hemos hablado, ¿no? La estrategia de ciberseguridad, pero estábamos hablando en una gran empresa como es Serunion. Pero si alguien nos está escuchando y tiene una pyme, ¿qué rápidamente le recomendarías dónde debe de poner el foco? Debido a que tienen unos recursos económicos más bien limitados e incluso tecnológicos. Claro, en una pyme sí que es verdad que muchas de ellas a lo mejor tienen una persona que es la que se encarga del área ciber, del área, hace un poquito multirol, ¿no? Obviamente utilizar todo lo que tenemos a nuestro alcance, pues tema de MFAs, tema sobre todo de llevarlo a espacios seguros, inculcar en hacer formaciones, que al final no tiene un coste, que lo puedes hacer tú mismo, ¿no? En adoctrinar a los usuarios, hacer este tipo de simulaciones de phishing. El hecho sobre todo de cada tipo de carpeta de negocio, por ejemplo, si esa empresa trabaja con 5 porque tiene 5 proyectos, segmentarlo y securizarlo, ponerle una contraseña, una explicación, cosas muy básicas que realmente lo tienes a tu alcance, que realmente lo puedes utilizar y muchas de ellas por desconocimiento o por pereza o quizá porque van a tope, ¿no? Porque al final estas posiciones haces multirol, no lo aplican. Pero luego cuando les viene este tipo de ataque, pues buscan ayuda externa y al final se hace este tipo de seguimiento, ¿no? Tienes que hacer y lo otro. En vuestra experiencia, al final, entiendo que también este tipo de situaciones con pymes, ya bien sea pues de conocidos, de gente que habéis entrevistado, entiendo que también van en la misma similitud. Desde mi punto de vista, al fin y al cabo, bueno, tengo familia, ¿no? Con pymes o Ujú. demás, y ostras, sí que tienen una facturación así media interesante, pero igualmente me sorprende que el tema ciberseguridad es que no es algo ni no es que no se lo tomen en serio, es que no se les ha venido a la cabeza. Sí, sí, ni les ¿Sabes? Y es preocupa. algo que me encuentro un montón y siempre digo: "Oye, pues mira, te vas a una herramienta de gestor de contraseñas open source, a una que respete tu privacidad, que sea plenamente segura, un doble factor de autenticación correctamente, 3 4 tips de awareness, de training para que no piques en el phishing". Más, Gestor de con estas ticketing, de ciber y sí, sí. ya está. Ten los contactos, por ejemplo, que parece o sea, algo fácil de decir, pero la gente no lo sabe, ¿no? De la que está fuera de este mundo. Oye, pues tienes el teléfono 017 de Incibe. Este es gratuito. Oye, cualquier duda, cosas que pasen, pues llámalos, ¿sabes? Y al fin y al Exacto, cabo es un apoyo desde el cual es interesante en el momento que pase algo, o incluso para prevenirlo y estar preparado. Y hay un montón totalmente. de información también de Incibe especializado para pymes, pero porque somos de este mundo y lo conocemos, ¿no? Pero afuera acá y en sectores totalmente Cuesta. diversos y demás están centrados en lo suyo. Y no Total. solo esto,
de todo lo que es la formación, sino también cuesta lo que son las obligaciones, ¿no? A lo mejor muchos de ellos no saben de que si sufren un incidente de filtración de datos, tienen que notificarlo a la EPD en un plazo de 72 horas. Entonces, al final, el hecho de desconocimiento les puede acarrear una sanción económica precisamente por desconocimiento, ¿no? Sí, Entonces, sí. invertir en una parte mínima de ciberseguridad, que no estamos hablando de hace 20 años, que vale, que muchas empresas no lo tenían, estamos hablando de día de hoy, de que tener este mínimo contacto o un servicio externo, pues les puede salvar de muchas de estas, ¿no? Aquí Oye, Eric, en y el... mirando Sí, un sí, poco... perdona, David. Ah, perdona, Marc. No, le iba a No, preguntar no, a di, di, Eric, di. mirando un poco más allá de lo técnico, al final el sector de la ciber es un campo pues súper exigente y que está en constante cambio. Muchos de nuestros anteriores invitados pues nos han incluso hablado de que han tenido episodios de burnout, ¿no? Aquí te queríamos Ujú. preguntar, ¿qué te inspira o qué te motiva a seguir trabajando en este sector día a día? ¿Tienes algún tipo de motivación que digas, vamos allá, y que te ayude a seguir, pues eso, en el día a día a tope? Al final, lo bueno es que cada día no te sabes lo que te vas a encontrar, ¿no? Te puede venir un marronazo o puede ser un día tranquilo. No, pero al final, fuera bromas, yo creo que es algo que desde siempre me ha llamado mucho la atención, ¿no? Y al final tienes varias ramas, porque dentro de ciber y dentro de IT tienes infinitas ramas de especialización, ¿no? ¿Por qué al final especialización de ciberseguridad? Porque dentro de aquí, pues a lo mejor pentesting me gusta mucho, ¿no? O tema más de governance, tema más de gestión de equipos. Entonces, todo ese mix es lo que me hace, pues, esta motivación de seguir cada día a día, ¿no? Aparte ligado con lo que es la gestión de equipos, de que al final entra esa parte más emocional, ¿no? Yo creo que ya es un cariño que ya le he cogido de varios años, ¿no? Pero al principio es muy emocionante porque entras en un proyecto, entras, por ejemplo, un estudiante que nos esté viendo ahora, le dices que va a entrar en un proyecto de ciberseguridad a nivel internacional, ostras, aquí no ilusiona, ¿no? Vas que te comes el mundo. ¿De importante es para ti esa gestión de equipo y conseguir fidelizar tu equipo para que no se vaya a otros lados y tener ese buen ambiente de trabajo tan importante? Al final has de dar este dos tipos de motivación, la intrínseca y extrínseca, ¿no? La que es la parte económica y lo que es la parte más de, pues, valorarlo, reconocerlo, escucharlo, ¿no? Tener esos ones to ones, porque al final en gestión de personas, si tú tienes esa reunión, se va a abrir a ti, te va a decir lo que necesita y también vas a ser un poco flexible, ¿no? Yo en experiencias del pasado, sí que a lo mejor me acuerdo en una empresa que estuve, que no voy a desvelarla obviamente, pero sí que no daban tanta flexibilidad, ¿no? Por ejemplo, si tenía que ir al banco en un trámite correspondiente, pues no. Ostras, pues esto lo intentas cambiar, ¿no? Pues si tienes algún problema familiar, tienes, no sé, llevar al perro al veterinario, pues no cuesta nada decirle que sí y luego lo recuperas, ¿no? Siempre obviamente ligado un poco a las necesidades de negocio. Si esa persona es crucial, ostras, pues te lo pone un poco más complejo, pero al final somos personas, ¿no? Entonces, mientras tú crees este estado de bienestar, este estado de bienestar entre el equipo, de motivación, todo va a ir mucho mejor y esta dinámica pues se agradece. Al final son 8 o 9 horas que pasamos cada día, ¿por qué no hacerlo bien eh, cuando tenemos todo a nuestro alcance, ¿no? Me Oye, Eric, parece y sí, interesante estos... perdón, Marc. Perdona, David. Me parece interesante estos one-to-one, ¿no? Porque al fin y al cabo conocerás a la persona y que de esta manera pues se abra y puedas entender mejor si un día viene mal, porque como tú mencionas, somos personas y al fin y al cabo pues Exacto. los problemas personales eh, a Afectan veces el nos podemos trabajo traer en también. el trabajo, pero es que no hay otra. Y también otra cosita también que se me olvidaba es el hecho de dar oportunidades. Yo siempre que puedo sí que intento dar oportunidades de que entre la persona en la empresa, de que crezca, porque al final a mí también me han dado oportunidades, ¿no? Entonces sé lo que es y se valora. Y obviamente si una persona lo vale, pues tienes que hacerle un up to you, escalarle y que vaya más, ¿no? Que muchas veces a lo mejor los managers se quedan un poco reticentes, ¿no? En no dar este apoyo. Oye, Eric, y si no te hubieras dedicado al mundo IT y ciber, ¿te hubiese gustado dedicarte a algún otro sector? ¿O desde pequeñito Pues tenías mira, claro que te querías dedicar a eso?
Yo sabía que o iba a ser algo de policía o iba a ser algo de ciber. Y mira, pues me acabó tirando más ciber. Contra Pero sí, los sí. delincuentes de a pie o los ciberdelincuentes, ¿no? Exacto. Uno de los dos tenía que caer del área, ¿no? Entonces al final me acabé tirando más para este área. Porque vosotros, no me habéis preguntado, pero yo no os he preguntado. ¿Vosotros cómo os nace también este conocimiento, este querer aprender más sobre esta área, ¿no? De ciberseguridad? Pues Si la quieres verdad empezar, es David. que Mark y yo tenemos trayectorias bastante similares, porque de hecho los dos académicamente, perdón, estudiamos lo mismo, ingeniería de sistemas de telecomunicaciones, y Ujú. bueno, empezamos trabajando en una Big Four, dando servicios a empresas del sector bancario y asegurador. Y bueno, pues a raíz de eso, pues empezamos trabajando en proyectos relacionados con la ciber, algunos más técnicos, otros menos técnicos, pero ahí empezó todo, podemos decirlo a Muy grandes bien. rasgos. Sí, sí. Ostras, y ya de entrar en una Big Four, ¿eh? O sea, son palabras mayores. Sí, bueno, Sí. yo Bueno, previamente había yo aún tenido sigo en alguna Big Four, ¿eh? experiencia ya. Sí. Muy Yo bien, muy bien. previamente Yo había sigo. trabajado en alguna pyme previa, pero fue poco tiempo y luego ya recaí aquí. Sí. Y ahora Muy mismo no bien. estoy en Big Four, pero estoy en cliente final y Mar, como decía, sí que Y está en trabajas Big Four. con las Big Fours de cliente, Correcto. como Bueno, cliente. entonces al final eso es un cambio de esto de ajedrez, ¿no? ¿Y Sí, tú, sí, Marc? exactamente. Yo cuando era a la ESO, recuerdo, pues aquí en Cataluña la Generalitat empezaba cuando yo iba primero o segundo a dar portátiles para los estudiantes de la ESO y yo pues me gustaba trastoquear y mirar y creaba virus, muy script kiddie, chorradas de estas. Y bueno, después eso se llama a cabo cuando acabó la ESO, en bachillerato, pues ya tuve otras aficiones y pues estudié telecos sin la idea de acabar en ciberseguridad para nada, la verdad. Pero bueno, me moló mucho el tema de data science, de acuerdo, sobre todo cuando estaba de Erasmus, aunque hacía bastante programación, no tenía muy claro qué salida profesional escoger. Y bueno, pues tiré a igual Acabó para una oferta de llegando. data science, me dijeron, oye, al final ya no hay, pero hay de ciber, y dije, ostras, de ciber, esto me gustaba a mí. Entré, entré y yo dije, ¿dónde está mi ordenador para hackear? Y me dijeron, no, 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 no. Tu Excel, PowerPoint, que esto es Eh, compliance, GRC, todo esto. Esto va a hacer gracia. Porque Sí, siempre la imagen que tú tienes cuando dices sí, estaba con ciberseguridad se piensa que es el típico hacker, pero muchas veces es o budget o compliance o tema de ISOs o assessment. Sí. sí, sí. Hice el máster de ciber porque cuando entré en el mundo, en este sector a trabajar, vi que había muchas ramas de ciberseguridad, algo Ujú. que mencionamos mucho desde un podcast seguro, que hay tantas ramas que cualquier perfil pues tiene cabida dentro de este sector. Y en el Correcto. máster, pues toqué todo, ¿de acuerdo? Una visión 360, pero bueno, me di cuenta que ya donde estaba es lo que más me gustaba. Seguramente quizás por esa interacción humana tan recurrente que tienes Ujú. Este sector. en este sector de ciber, pero en esta rama, ¿no? Digamos la parte de gobierno y demás. Ujú. Totalmente. Yo, la verdad, para hacerse el pequeño resumen, la área que también se disfruta más es cuando, pues a lo mejor eres analista, pentester, ¿no? Y sobre todo ahora, porque tocas de todo. Puedes estar en contacto con todos los departamentos, con todas las áreas. Sí, sí. Bueno, lo bueno es eso, ¿no? Que lo que mencionaba de cualquier persona tiene cabida, pero esto da un poco de rabia, ¿no? Que mucha gente se está yendo a buscar condiciones mejores afuera y al fin y al cabo yo creo Totalmente. que cualquiera hemos recibido condiciones de afuera o así, y Ujú. se puede entender, pero bueno, eh, yo prefiero quedarme aquí cerca de los míos. Entonces con eso yo ya estoy contento. Eso sí, Sí que estaría. perfecto. Pues no sé, David, yo creo que ya iríamos terminando por aquí este episodio de un podcast seguro. Eric, espero que te lo hayas pasado genial, hayas tenido este Genial, buen me rato encanta. con nosotros, ¿de acuerdo? Bueno, yo personalmente he aprendido muchísimo y me gusta muchísimo sobre todo la visión que tenéis
los CISOs a la hora de encarar la ciberseguridad, lo importante que es esa estrategia con negocio y demás. Ujú. Nada, estamos en contacto, Eric. Espero que te lo hayas Muchas gracias. pasado muy guay. Y sobre todo, pues está genial este podcast porque al final todo lo que sea transmitir ciberseguridad, que yo estoy seguro que a lo mejor muchos estudiantes os siguen, también darles esta visión, ¿no?, del mundo corporativo a lo que pueden ver ellos, que es el mundo académico, pues les ayuda bastante. Así que super good job y yo estoy enganchado. Me alegro un montón. Muy bien. Pues Pues Gracias, nada, estamos Eric. en contacto y con ganas ya de escuchar el podcast. Chao, chao. Muy bien, gracias.